Y el día de hoy vamos a continuar con lo que es el Sermón del Monte. Nos quedamos en Mateo 5:3 y vamos a continuar el día de hoy con lo que has escuchado o el título que viene en las Biblias son las bienaventuranzas. Cada vez más necesito los lentes para ver. Y el título de este mensaje es Mostrando la gloria del Rey o Encontrando la verdadera felicidad. Como quieras ponerle a tus notas, el propósito es que al final de la prédica vamos a llegar a la misma conclusión basado en este título. Ah, Vamos a estar en Mateo 5 del 3 al 16 y vamos a iniciar hablando acerca de qué es la gloria de Dios. ¿Qué definimos como la gloria de Dios? O qué pensamos, qué imaginamos cuando hablamos acerca de reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que reflejar? ¿A qué se refiere? Y la gloria de Dios abarca toda la plenitud de su persona, toda la plenitud. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios no puede dejar afuera ninguno de sus atributos. Es la demostración de todos sus atributos. ¿Qué atributos podemos o sabemos de Dios? Sabemos, por ejemplo, que Dios es un Dios creador, es un Dios sabio, es un Dios santo, es un Dios misericordioso, justo, un Dios que tiene ira contra el pecado, es un Dios proveedor, amoroso, lleno de misericordia y de verdad, de justicia y de paz. Y podemos enlistar más atributos, pero la gloria de Dios abarca todos los atributos de Dios en toda su totalidad y completamente. No únicamente saber que Dios es un Dios sabio no es la gloria completa de Dios. La gloria completa de Dios tiene que incluir todos sus atributos. ¿De quién es la Biblia, brother? La voy a usar. Te voy a leer en Salmos 85. Creo que ahí habla acerca de la gloria de Dios. Dice en Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Sabes en dónde Dios expresa toda su gloria? En el sacrificio de Jesucristo. En el sacrificio de Jesucristo puedes ver cómo Dios descarga toda su ira en contra del pecado y derrama todo su amor para nosotros. ¿Cómo puedes tú estar enojado y amar al mismo tiempo? En el sacrificio de Jesucristo podemos ver cómo Dios hace justicia completamente, cómo corrige, cómo expresa de esa manera su gloria. Y podemos ver que es algo controversial, cómo Dios puede estar amando y al mismo tiempo sacrificando a su Hijo. Eso es algo que no nos alcanza para digerir.
Pero eso es la gloria de Dios. Y para nosotros como humanos es una controversia. Es algo que no tiene lógica o no tiene razonamiento. Pero Jesucristo, después de su bautizo, comienza su ministerio y comienza a hablar acerca del reino de Dios, a proclamar el reino de Dios. Dice en Mateo 4, 15 al 17: tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Después dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus prédicas o sus enseñanzas de Jesús, sus mensajes, hablaban acerca de este reino, el reino de los cielos que se había acercado. En realidad, el reino de los cielos se acercó con la llegada de Jesucristo desde su nacimiento, y en su ministerio de 3 años es como la culminación al anunciamiento del reino, y comienza cuando llega el Espíritu Santo. Por eso le dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y el día de hoy vamos a hablar acerca creo si no el primero, uno de los primeros sermones y enseñanzas que Cristo da a la multitud. Y les habla de esta manera. Recordamos el escenario que vimos la semana pasada. Jesús ve la multitud, se sube a un monte, se sienta y llama a sus discípulos a su alrededor y comienza a enseñarles. Y eso es lo que les comenzó a enseñar y a decir. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Y la palabra bienaventurados quiere decir felices, completos, alegres. Y si ves, tiene una controversia porque dice, si lo pusiéramos de esa manera: felices los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto es lo que les dice, como si encuentras todos estos conflictos en tu vida, eres feliz. ¿Por qué? Porque a pesar de que estés llorando, a pesar de que seas perseguido, a pesar de que seas acusado injustamente, Dios te va a satisfacer, Dios te va a consolar, Dios te va a dar justicia. Tienes esta necesidad, debes de ser feliz porque Dios se va a ocupar de atender tu necesidad.
de justicia, de amor, de consolación. Después les dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es lo que Jesús le está enseñando al pueblo de Israel en este sermón, y les está mostrando una controversia que está fuera de lo que ellos están buscando. Por ejemplo, en ese tiempo el pueblo de Israel, para muchos, la felicidad iba a ser cuando Roma fuera vencida, y estaban persiguiendo esa felicidad. Para muchos encontraban la felicidad siguiendo la ley y viviendo conforme a la ley para sentirse cerca de Dios, y para ellos eso era la felicidad, o buscaban la felicidad de esa manera, aunque en realidad cuando buscas la felicidad con unos ojos humanos, te vas a encontrar que no puedes saciar la necesidad de felicidad. Un ejemplo en la Biblia es Salomón. Salomón tuvo todo lo que tú has deseado: dinero, fama, sabiduría, siervos, renombre. Venían a visitarlo desde muy lejos solamente para sentarse y escucharlo. Y al final de sus días, Salomón escribe en Eclesiastés: todo es vanidad. Dice, yo busqué en la diversión, en la comida, en la sabiduría, en crear, en construir, en acumular. En eso busqué la felicidad y no la encontré. Todo es vanidad. Entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde vamos a encontrar la verdadera felicidad? ¿Por qué Jesús está sentado y les dice como, si tienes hambre y sed de justicia, eres feliz? Si estás siendo perseguido injustamente, eres feliz. Ahí está la felicidad. Ahí vas a encontrar la verdadera felicidad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está enseñando acerca del reino? ¿Qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios? Es una nueva enseñanza que estaba surgiendo en esos tiempos, precisamente con las enseñanzas de Jesús. Una enseñanza que suena controversial y completamente diferente a lo que la gente conoce y busca para sentirse realizado. Completamente contrario a lo que buscamos. Por ejemplo, si tú estás pensando que caminando en esta dirección encuentras la felicidad, y conforme vas avanzando te vas a dar cuenta que no, esa no es la verdadera felicidad. Tal vez tienes contentamiento temporal, pero en realidad la ambición de encontrar la felicidad es como una droga que cada vez te va a pedir más y más y más y más, y aumentar la dosis y cambiar a algo más fuerte, pero no vas a encontrar la felicidad. Sin Dios no vas a encontrar la felicidad. Y en el Sermón del Monte encontrarás la controversia que existe entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, porque hay dos reinos. La Biblia habla acerca de dos reinos, el reino de Dios
y el reino de las tinieblas. Y nos vamos a dar cuenta que buscar la felicidad con nuestra sabiduría humana o seguir lo que la sociedad te marca como éxito y felicidad, en realidad vamos a estar avanzando al reino de las tinieblas. Por ejemplo, en ese tiempo o antes de Jesucristo, Dios escogió para Él un pueblo para que den a conocer esta verdad sobre su creación. Dios escogió al pueblo de Israel para que pudiera por medio de ellos Dios mostrar su gloria y mostrarles lo que era vivir bajo el reino de Dios. Y a ellos los hizo participar de su provisión, de su amor, de su sabiduría, de su justicia, de todo. En ellos estaba Dios reflejando su carácter. ¿Para qué? Para que este pueblo escogido por Dios pudiera mostrar a las naciones que estaban a su alrededor que el Dios que había creado todos los cielos, toda la tierra, toda la creación, estaba con ellos. Y Él era su rey, y Él era su proveedor, y Él era su consolador, y Él era su protector, y Él era el que los proveía. Y ellos no dependían de su fuerza de ejército, no dependían de su rey, no dependían de nada más que de Dios. Por ejemplo, Israel obtuvo la tierra prometida porque su rey se las proveyó, no porque ellos lucharon por ella. Ellos lo único que tuvieron que hacer es caminar de la esclavitud de Egipto a tomar posesión. ¿Por qué? Porque su rey les estaba dando esta tierra. Y las naciones que estaban alrededor de Israel en ese tiempo decían, el Dios de la creación está con ellos. Y les tenían miedo. Porque incluso ellos que estaban fuera del pueblo de Israel podían ver, este pueblo tiene algo, Dios está caminando con ellos, no podemos enfrentarnos, no los vamos a vencer. El único propósito de la elección de Israel es para que Dios pudiera mostrar su gloria, su carácter. No nada más su amor, pero su corrección también. Todo su carácter lo podía él reflejar en Israel y decirle a las naciones, este es Dios. De esta manera trata Dios con su pueblo. Les dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. El pueblo de Israel fue escogido para que pudieran mostrar a otras naciones lo que era tener al Dios que creó todas las cosas como su rey, pero no lo hicieron. Israel todo el tiempo estuvo rehusándose a mostrar la gloria de Dios y buscando su propia felicidad, haciendo lo que otras naciones hacían. ¿Por qué Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra? En esa área, si sabes, está el mar Muerto, es el mar más salado del mundo, no tiene vida por tanta sal que tiene. Y lo que cuentan de esa área es que en la mañana, por el rocío de la mañana o la neblina, deja las piedras cubiertas de sal y la tierra cubiertas de sal. Y de ahí la gente puede tomar la sal, refinarla y usarla en la mesa. Pero si nadie se ocupa de esa sal, si pierde su sabor, la gente comienza a pisarla y después ya no sirve para nada. Y es por eso que es desechada. Eso es lo que pasa con Israel. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Como ustedes fueron escogidos para que le pusieran sabor a todo esto y no lo están haciendo. Y van a ser desechados. Y después dice, ustedes son la luz del mundo.
Y esa es otra de las razones por las que Dios escogió a Israel, para que por medio de Israel Dios mostrara que hay una esperanza en el mundo. Y para que por medio de ellos Dios pudiera mostrar a las naciones que Él era un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que ama. Y de esa manera mostrar su gloria. Recordemos, ¿qué es lo que implica o qué es lo que abarca la gloria de Dios? La exhibición de su carácter completo, la exhibición de toda su persona, de todos sus atributos y cualidades. No solamente el amor, sino también el juicio. No solo el perdón, sino también el castigo por el pecado y la justicia. No solamente el ser proveedor, pero mostrarnos que Dios es suficiente para llenar todas nuestras necesidades. El que Dios sea proveedor no quiere decir que le iba a dar al pueblo de Israel todo lo que pedía, sino que Él iba a proveer todo lo que necesitaban para mostrar su gloria. Es igual en este tiempo. El que Dios tenga a un Dios proveedor como rey, no quiere decir que está esperando a ver qué le vas a pedir para dártelo. Quiere decir que Él está atento a tus necesidades y te va a proveer conforme a su sabiduría y tus necesidades, no conforme a tus caprichos y lo que tú quieres. Dice en Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto es cómo se mueve el mundo. Los más poderosos se aprovechan de los más débiles. Mas entre ustedes no sea así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que Jesús vino a hacer en la tierra. No vino únicamente a sentarse y a llenarlos de palabras, no vino únicamente a predicar una nueva enseñanza, pero vino a vivirla. Jesús vino a ponernos el ejemplo o a marcar el camino de cómo se iba a vivir en el reino de Dios, cómo se vive en el reino de Dios. Jesús no está hablando de algo que Él desconoce. No está enseñando a esta multitud palabras que suenan bien o suenan que van en contra de la corriente de ese tiempo. Jesús en realidad lo que les está enseñando es: esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Yo voy a abrir el camino para este nuevo reino. Jesús vino a padecer hambre y sed de justicia, a ser manso y humilde ante sus enemigos, a mostrar misericordia en contra de sus perseguidores y a traer paz entre Dios y el hombre. Cuando Dios te manda a que ames a tu enemigo, no es algo que se le ocurrió y quiere humillarte para que lo hagas. Es algo que Él ya hizo. Cuando Dios en la Biblia te dice que veas las necesidades de otros antes que las tuyas, es algo que Dios ya hizo por medio de Jesucristo.
Dios vio la necesidad que como humanos teníamos de salvación y decidió pagar todo lo que sea necesario para proveer esa necesidad. Aun cuando lo que se necesitaba era un sacrificio puro y perfecto, Dios decidió enviar a su Hijo y sacrificarlo para pagar por el pecado de nosotros. Entonces, tenemos en Dios un ejemplo de alguien que ama a sus enemigos. Entonces, lo que el pueblo está escuchando de la boca de Jesucristo no es algo nuevo para él, no es algo que Jesucristo desconoce, es simplemente Jesucristo les está mostrando lo que es vivir en el reino de Dios y estar en contra del reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que te ofrece el reino de las tinieblas y cuál es su propósito final? No sé si te has puesto a pensar, ¿cuál es el propósito final de buscar el éxito, el poder, la satisfacción? ¿Hacia dónde me va a llevar esto? ¿Qué es en realidad lo que estás buscando? Al buscar cualquier cosa, cualquier satisfacción para tu carne, ¿qué es lo que estamos buscando en eso? El reino de las tinieblas te ofrece placer momentáneo, porque como les decía, nada va a satisfacer tu necesidad de la carne, nada. Te ofrece comodidad, reconocimiento, popularidad, dominio y poder sobre los demás. El aparente propósito que ofrece es tu bienestar momentáneo y tu superación. Te dice que tú eres Dios sobre los demás. Te dice que tú puedes ser tu propio Dios, que tú tienes derechos sobre ti mismo, sobre ti misma, que tú vales, que nadie te puede menospreciar. Eso es lo que te dice el reino de las tinieblas. ¿Y qué es lo que te dice el reino de Dios y cuál es su propósito final? El reino de Dios que Jesús está predicando te enseña que el verdadero gozo o la verdadera felicidad o una felicidad completa y duradera, una satisfacción completa, está en reconocer la soberanía de Dios sobre tu vida y depender completamente de un Dios que es todopoderoso, que es sabio, que es soberano, que está lleno de misericordia, amor, paz, justicia, perdón y todo lo que su gloria implica. El reconocer que tu rey es así de grande y depender completamente de él es estar buscando la paz y la felicidad verdadera. De otra manera, estás caminando en una dirección equivocada. Y si ves de esta manera, te darás cuenta que en realidad tu necesidad no es tan necesaria, no es tan grande. Lo que te aflige el día de hoy, mañana te vas a olvidar de eso porque vas a tener una necesidad más grande. Si ahorita estás debiendo 1,000 pesos, mañana tal vez vas a deber 10,000 pesos. Tu aflicción va a ser más grande. Todo se va a ir degradando. Tu salud se va a ir degradando. Buscas la felicidad en la salud, tu salud se va a ir degradando. La felicidad y que ofrece el mundo no es eterna. La felicidad que ofrece Dios
es completa y es eterna y es duradera. Tu situación en realidad no es tan grave. Si tienes el conocimiento de que tu Dios o tu Rey te saciará, te consolará, te dará una herencia, tendrá misericordia de ti, serás llamado hijo o hija de Dios, como vimos en las bienaventuranzas, porque un día te llevará con Él. Un día estarás en la presencia de Dios y en realidad esa felicidad será completa. Pero aún estando aquí en la tierra, estás bajo el poder y la autoridad del Dios del universo. Y aún estando aquí en la tierra, puedes ser llamado hijo o hija de Dios. Si estás buscando la felicidad de la manera que Dios la está mostrando, no en la satisfacción y en la comodidad. La controversia que Jesús les está mostrando en el Sermón del Monte es que la verdadera felicidad está en el conflicto, en el llanto, en la sed de justicia. Ahí es donde vas a poder entregarte completamente a Dios y depender de Él. La verdadera felicidad está en una dependencia, en un reconocimiento de quién es el Rey y una dependencia total de Él, de su soberanía, de su poder, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su provisión. Ahí está la verdadera felicidad y la completa felicidad. Y en realidad todos los conflictos y necesidades son evidentes y son inevitables. No podemos asegurarte que de aquí en adelante ya no vas a sufrir, ni podemos asegurarte de que si si programas tu mente a estar pensando únicamente en Dios, no te va a atacar el conflicto y la necesidad. El conflicto y la necesidad en realidad sirven para sacar en ti la necesidad de Dios y para mostrar su gloria. No estés pensando en buscar una vida de paz completa, donde nadie te disturba, nadie habla de ti, donde no necesitas nada, donde tienes toda la salud. En realidad, ahí no vas a encontrar ni vas a reconocer quién es Dios. Lo que acabamos de escuchar en el Sermón del Monte es como: bienaventurados o felices si son perseguidos por mi causa, si la gente habla mal de ustedes falsamente, si ustedes están llorando, son felices porque van a ser consolados. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Y puedes recordar que los padecimientos o sufrimientos que tú estás pasando, Jesucristo los pasó. Como decíamos, Él vino a abrir el camino, vino a caminar el camino. Y igual tus hermanos de la iglesia los están pasando. No eres el único que tiene necesidad. En la iglesia hay necesidad de todo tipo. Pero nuestra fortaleza está en que tenemos un Rey que está al pendiente de nuestras necesidades. Dios no nos ha abandonado. Recuerda que esta vida es temporal. Cualquier logro o satisfacción o felicidad que alcances es temporal. Y nos espera una eternidad donde en realidad podemos tener la felicidad completa y eterna, o darnos cuenta que el camino que recorrimos en busca de felicidad nos llevó a una vida sin Dios.
Por eso es que tu actitud al enfrentar las situaciones de la vida tiene un propósito. Dice en el último versículo que leímos en Mateo, en el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito del conflicto o de la necesidad o de lo que pasa en tu vida es que muestres con eso la gloria de Dios. Que Dios, por medio de tu vida y tus situaciones, muestre su gloria al mundo. Que la gente pueda ver que hay un Dios que perdona a un pecador como yo y que sana una alma pecadora como la mía y que trae paz y que trae reconciliación con Él a alguien que antes era enemigo de Dios. Ese es el propósito, mostrar en ti la gloria de Dios. Ese es el propósito de tu conflicto y ese es el reino de Dios. El reino de las tinieblas te ofrece un engaño en los logros y en las satisfacciones y en las comodidades. Y el reino de Dios te ofrece paz en el conflicto, paz con Dios y una vida eterna con Él. Y que serás llamado hijo de Dios o hija de Dios. Y te ofrece que tienes una herencia que vas a recibir. Y nadie te la va a estar peleando. Una herencia eterna. Vamos a terminar el siguiente domingo, vamos a continuar con esta serie.